En una ciudad donde las luces de los escaparates ocultaban las sombras de la pobreza, había una pequeña niña que recorría las calles con un ramo de flores entre sus manos. Nadie imaginaba que detrás de su mirada inocente y sus gestos humildes se escondía un secreto capaz de cambiarlo todo. Esta no es solo la historia de una niña que vendía flores para sobrevivir. Es la historia de un destino marcado por la sorpresa, la injusticia y la revelación de una herencia que nadie esperaba. Antes de comenzar, suscríbete a Voces del Corazón. Activa la campanita de notificaciones y únete a nuestra gran familia de historias que llegan directo al alma. En una fría mañana, cuando el sol apenas asomaba entre los tejados grises de la ciudad, una niña recorría las calles empedradas con un pequeño ramo de flores en sus manos. Su vestido, gastado por el tiempo y los inviernos duros, apenas cubría el temblor de su frágil cuerpo. Nadie sabía su nombre verdadero. Para la mayoría de los transeúntes era simplemente la niña de las flores. Cada día se colocaba en la misma esquina, justo frente a una panadería que despedía un olor tentador, y con una voz suave ofrecía sus ramos a quien quisiera detenerse. La mayoría pasaba de largo, ocupados en sus propios asuntos. Algunos la miraban con desdén, como si su presencia ensuciara la elegancia de las calles. Otros, con un poco más de compasión, le daban unas pocas monedas sin siquiera tomar las flores. Ella, sin embargo, no se rendía. Con sus grandes ojos brillantes y una sonrisa discreta, sostenía cada pétalo como si fuera un tesoro. Porque para ella esas flores no eran simples adornos, eran su esperanza, la única manera de sobrevivir un día más. En medio del bullicio de coches de caballos y voces apresuradas, un hombre de cabello gris y bastón dorado se detuvo frente a ella. Vestía un abrigo largo y llevaba un aire de autoridad que imponía respeto inmediato. La niña, nerviosa, levantó su ramo y dijo con un hilo de voz: «¿Quiere flores, señor?» «Son frescas. Las corté esta mañana». El hombre la observó en silencio, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se clavaron en el rostro de la pequeña y por un instante olvidó dónde estaba. Esa expresión, esa mirada, le resultaban dolorosamente familiares. Sin responder, sacó del bolsillo un billete doblado y lo dejó en sus manos, más de lo que nadie le había dado jamás. «Cuida esas flores, niña. Son más valiosas de lo que imaginas», susurró antes de alejarse. Ella lo miró irse con sorpresa, sin entender sus palabras. Pero algo en su interior le hizo sentir que aquel encuentro no era casualidad. Ese día, el destino había empezado a mover sus hilos invisibles, preparando una revelación que cambiaría su vida para siempre. La niña permaneció inmóvil por un instante, con el billete arrugado en sus manos. Jamás había tenido tanto dinero. Su corazón latía con fuerza, y aunque el frío aún calaba en sus huesos, una sensación de esperanza le recorrió el cuerpo. Miró el ramo de flores y luego al caballero que se alejaba, perdiéndose entre la niebla de la calle. Ese día decidió no gastar ni una sola moneda en pan ni en leche, como acostumbraba. En lugar de eso, guardó el billete con cuidado dentro de una cajita de madera que había pertenecido a su madre. Aquella cajita era su único tesoro, el lugar donde escondía los pocos recuerdos de un pasado que apenas lograba recordar. Por la noche, mientras se refugiaba en un pequeño cuarto húmedo en la parte más pobre del barrio, sacó la caja y la abrió. Dentro estaban algunas flores secas, un lazo azul descolorido y un pequeño medallón de plata. Con manos temblorosas colocó el billete junto a esos objetos y suspiró. «Mamá, hoy alguien me miró distinto, no como los demás». «¿Quién era ese hombre?», murmuró. No sabía que el medallón que guardaba con tanto cariño llevaba grabado un símbolo antiguo, el escudo de una familia poderosa que dominaba gran parte de la ciudad. Y aquel caballero, al ver su rostro y el colgante en su cuello, había reconocido de inmediato una verdad que todos creían perdida hacía años. El destino estaba por abrirle las puertas a un mundo de secretos, riquezas y traiciones que jamás hubiera imaginado. Al día siguiente, la niña volvió a su esquina con un ramo de flores frescas, como siempre. El aire estaba más frío que de costumbre, y sus pequeñas manos rojas delataban el esfuerzo de soportar la intemperie. Mientras intentaba vender sus flores a los transeúntes, su mirada no dejaba de buscar entre la multitud aquel rostro, el del caballero que la había sorprendido con tanta generosidad.
Pasaron las horas y, justo cuando pensaba que tal vez no volvería a verlo, la silueta inconfundible del hombre apareció de nuevo. Caminaba despacio, con su bastón resonando sobre las piedras húmedas, y todos a su alrededor se apartaban con respeto. Esta vez no parecía un cliente casual, la observaba fijamente como si hubiese vuelto únicamente por ella. «Niña, ¿cómo te llamas?», preguntó con voz grave. Ella titubeó bajando la mirada. «Me llaman Clara, señor», respondió tímidamente. El hombre frunció el ceño al escuchar el nombre, como si aquel detalle le confirmara una sospecha. Entonces, inclinándose un poco hacia ella, añadió: «Clara, ¿puedo ver el medallón que llevas en el cuello?». Ella se llevó la mano al pecho de manera instintiva, protegiendo el colgante que siempre había guardado como lo más valioso. Dudó un instante, pero la expresión seria del caballero le transmitía más curiosidad que miedo. Con lentitud, abrió el medallón y dejó ver el símbolo grabado en su interior. El hombre se quedó inmóvil. Un brillo de emoción mezclado con asombro se reflejó en sus ojos. «No puede ser. Este medallón solo pertenece a los descendientes de la familia de la Vega», murmuró. La niña lo miró sin comprender. Ella no sabía que aquel apellido era sinónimo de poder, riqueza y una herencia que muchos habían creído extinguida. Las palabras del caballero quedaron flotando en el aire y la niña apenas pudo comprender el peso de lo que había escuchado. Familia de la Vega. Para ella no significaba nada, pero en la ciudad ese apellido era sinónimo de poder, fortuna y un legado que había marcado generaciones enteras. El hombre respiró hondo, tratando de controlar la emoción que lo invadía. Miró a la niña con ternura y, al mismo tiempo, con una mezcla de respeto y responsabilidad. «Clara, escúchame bien. Ese medallón no es un simple adorno. Pertenece a tu sangre, a tu historia. Eres parte de una familia que todos creen desaparecida». La niña apretó las flores contra su pecho, confundida. «Pero, señor, yo no tengo familia. Solo recuerdo a mi madre. ¿Y ella?» «Ella se fue cuando yo era muy pequeña». Los ojos del caballero se humedecieron. Se inclinó y, con voz baja para que nadie más lo oyera, confesó: «Tu madre fue la hija perdida de los de la Vega. Y si tú llevas ese medallón, significa que eres la única heredera de todo lo que les pertenece». Clara dio un paso atrás, como si aquellas palabras fueran demasiado pesadas para sus frágiles hombros. No podía imaginar que detrás de su vida de pobreza se escondía un destino lleno de riquezas y enemigos ocultos. El caballero la tomó suavemente del brazo. «Debo llevarte a un lugar seguro. Hay quienes no querrán que esta verdad salga a la luz, pero tú mereces conocer quién eres realmente». Ella lo miró, insegura, con lágrimas formándose en sus ojos. El destino le ofrecía un nuevo camino, pero también un peligro desconocido, y en esa encrucijada, Clara tendría que decidir si seguiría confiando en aquel hombre o si huiría de un mundo que jamás creyó suyo. El caballero condujo a Clara por callejones estrechos hasta una mansión antigua situada al borde de la ciudad. La fachada, imponente y rodeada de rejas de hierro, parecía guardar secretos en cada ventana. Ella apretaba con fuerza el ramo de flores, sintiéndose fuera de lugar entre aquellas paredes que olían a poder y a historia. Al entrar, los ojos de la niña se abrieron con asombro. Candelabros de cristal colgaban del techo, alfombras rojas cubrían el suelo y cuadros con rostros solemnes observaban desde las paredes. Todos esos retratos mostraban el mismo escudo que llevaba grabado en su medallón. Era como si cada mirada pintada en los lienzos confirmara lo que el caballero había dicho. Clara pertenecía a esa familia. «Quiero que lo entiendas, niña», dijo el hombre con voz firme. «Esta casa y todo lo que contiene alguna vez pertenecieron a tu madre, y por derecho, ahora te corresponden a ti». Clara sintió un nudo en la garganta. Sus dedos rozaron el medallón como buscando respuestas, pero lo único que encontró fue un mar de dudas. «¿Por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué he vivido en la calle, sola, si todo esto era mío?», preguntó con voz temblorosa. El caballero bajó la mirada, avergonzado. «Porque hay quienes hicieron lo imposible para ocultar tu existencia. Si supieran que estás viva, tu vida correría peligro». Las palabras retumbaron en la mente de Clara. Riqueza, poder, enemigos, todo era nuevo, demasiado grande para ella. Sin embargo, una chispa de fuerza brilló en sus ojos.
Tal vez había nacido para mucho más que vender flores en las esquinas frías de la ciudad. La mansión parecía cobrar vida con cada paso que Clara daba por sus pasillos. El caballero la condujo hasta una sala adornada con vitrinas de cristal, donde descansaban cofres, documentos y piezas de oro antiguo. El aire olía a historia y a secretos largamente guardados. «Todo lo que ves aquí pertenece a tu linaje», dijo él con solemnidad, señalando un cofre cerrado con un sello de la familia de la Vega. «Tu madre nunca llegó a reclamarlo, y muchos pensaron que la sangre de esta casa se había extinguido. Pero tú eres la prueba de que no fue así». Clara se acercó con pasos cautelosos. El caballero le entregó una llave pequeña y oxidada. Con manos temblorosas, la niña la giró en la cerradura, y el cofre se abrió con un leve crujido. En su interior había joyas, documentos y una carta cuidadosamente doblada. Con ojos asombrados, Clara tomó la carta y la abrió. La caligrafía era clara y firme, y al leer las primeras palabras, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Para mi hija, Clara, si algún día encuentras esta carta, significa que el destino nos separó, pero mi amor siempre te acompañará. Eres la última heredera de nuestra familia, y con ello llevas no solo riquezas, sino también la responsabilidad de un nombre que jamás debe olvidarse». El corazón de la niña se llenó de una mezcla de dolor y esperanza. Había encontrado no solo una fortuna, sino también un lazo eterno con la madre que tanto extrañaba. Y aunque aún no lo sabía, esa herencia cambiaría no solo su vida, sino la de todos aquellos que la habían despreciado en las calles. Así concluye la historia de Clara, la niña que vendía flores en la calle sin saber que la vida le tenía reservado un destino mucho más grande. Lo que comenzó con humildad y soledad terminó revelando una herencia de amor, dignidad y esperanza. Este relato nos recuerda que nunca debemos subestimar a quienes parecen tener poco, porque a veces los tesoros más valiosos se esconden en los corazones más humildes. Gracias por acompañarnos en esta emocionante narración. No olvides suscribirte a Voces del Corazón, activar la campanita y compartir este video para que más personas disfruten de estas historias que llegan directo al alma.